Oración maravillosa. 7 revelaciones ocultas que transformarán tu fe y cumplirán el plan de Dios. En el tercer año de Joacim, reina de Judá, los corazones de los israelitas clamaban en medio de la angustia. En cada rincón, las familias se multiplicaban, y en medio de ese bullicio, Ana, una mujer del pueblo de Ramataim, se encontraba sumida en un dolor profundo. Estéril, esa etiqueta pesada la seguía como una sombra. Penina, su rival, madre de muchos hijos, se alegraba en su fecundidad, haciendo del sufrimiento de Ana un festín de desprecios. En ella, el estigma pasaba de ser una herida a un eco constante de burlas. Ana buscaba un refugio, y lo halló en el tabernáculo de Silo, aquel lugar donde la gloria de Yahvé descendía. Atravesando el bullicio de la celebración, con cada lágrima amarga que caía, su corazón clamaba por un milagro. Ana se postró ante el altar, y en su angustia profunda, hizo una promesa audaz. Si das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé por todos los días de su vida. Su cuerpo temblaba mientras las palabras brotaban de su ser, un grito ahogado que se hacía eco en el silencio del tabernáculo. El sacerdote Elí, al observarla, erróneamente la consideró embriagada, añadiendo dolor a su quebranto, pero ella, con la fe que apenas comenzaba a florecer, le respondió: «No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor». A medida que la multitud continuaba en júbilo, Ana enfrentaba una batalla interna. Su oración se convertía en el ladrillo que edificaba su esperanza. Mientras la incomprensión de Elí retrocedía, su corazón se llenaba de determinación. ¿Qué si el silencio de Dios era una invitación a un encuentro profundo? Sus noches de desvelo se transformaban en susurros a lo divino, y en esos momentos sentía que la historia de su vida giraba hacia un propósito más grande. Sería un camino de revelación, donde cada lágrima y cada suspiro ahondaban en su búsqueda de la cercanía de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, en medio de la inoportuna burla de Penina y la expectativa de su comunidad, Ana comenzó a experimentar transformaciones. Su angustia se convertía en fortaleza, el desespero en victoria espiritual. A cada momento, Dios delineaba un plan que iba más allá de lo que sus oraciones abarcaban. El silencio de Dios ya no era un enigma, sino un refugio donde su fe emergía como un manantial en desierto. Y en esa espera, Ana se preparaba para recibir la mayor bendición de su vida, mientras las revelaciones ocultas comenzaban a florecer en su espíritu. Pero cuando el cielo parecía de bronce y el eco de sus súplicas se desvanecía, la incertidumbre, como una sombra, se cernía sobre su paz. ¿Había sido realmente escuchada? Sus pensamientos se arremolinaban, mientras la esperanza se mantenía firme. La historia de Ana apenas comenzaba, y su vida estaba a punto de entrelazarse con las promesas eternas de Dios. Ana, en su soledad, empezó a percibir una luz en la bruma de su desesperación, mientras el murmullo de las festividades continuaba resonando a su alrededor. Un tipo de claridad comenzó a apoderarse de su espíritu. Cada día en el tabernáculo se convertía en una oportunidad para derramar su alma, una invitación a entrelazar su dolor con la fidelidad inmutable de Yahvé. En las horas doradas de la mañana, cuando la luz del sol danzaba sobre el altar, Ana supo que su clamor se elevaba más allá de las paredes del templo, resonando en el reino celestial. Al caer la tarde, ella se quedó mirando el tabernáculo de Silo, preguntándose si su súplica había sido oída. Sin embargo, en medio de sus dudas, el eco de una promesa resonó en su corazón. «No temas,
porque yo estoy contigo. Era un recordatorio de que, aunque su camino estaba lleno de espinas, la presencia de Jehová nunca la abandonaría. Aquella noche, mientras la neblina se asentaba, tomó un profundo aliento y reafirmó su compromiso, diciendo: Señor de los ejércitos, si me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti para que sirva en tu casa por todos los días de su vida. No muy lejos, Elí el sacerdote se preparaba para el sacrificio de la tarde, sin saber que su vida iba a cambiar también de manera asombrosa. A pesar de los fracasos de su propia familia y del silencio inquebrantable de Dios en su ministerio, la visión de Ana en la puerta del tabernáculo comenzó a tocar su corazón. Su alma, antes adormecida, se despertaba ante el fervor sincero de la mujer que clamaba a Dios con lágrimas. Al caer la noche, Elí se acercó una vez más a Ana. Esta vez su mirada no era de juicio, sino de compasión. Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho, pronunció con un tono de autoridad, como si sus propias palabras buscaran encontrar la fe de Dios en la voz de Ana. En su interior, Ana sintió un nuevo despertar, una expectativa que antes había sido opacada por el miedo y la decepción. Durante las semanas siguientes, la vida parecía marchar lentamente, pero Ana vivía en un estado de esperanza renovada. Las burlas de Penina ya no la tocaban. Su estéril corazón se transformaba en un manantial de fe. En su interior, un fuego se avivaba al considerar que su lucha podía generar algo divino. La vida de Samuel, aunque aún en el silencio de su vientre, empezaba a ser trazada por las manos de Dios. Mientras tanto, en el trono de lo alto, los ángeles observaban el desenlace de la historia. En un rincón del cielo, la palabra eterna de Dios ya se había manifestado. He aquí que en la angustia se encuentra el impulso del cielo. En el desierto se forjan destinos eternos. Así, los propósitos del Altísimo se entrelazaban, preparando un camino que cambiaría no solo a Ana, sino a toda la nación de Israel. Estaba más que claro, algo monumental estaba próximo a suceder. La historia de Ana era parte de un relato mayor que conectaba generaciones, y a través de su dolor, Dios levantaba a un profeta. Pero lo que ella no sabía es que su intervención en la historia sería el pilar de la transición hacia una nueva era en Israel, donde la voz de Dios sería restaurada a su pueblo. Mientras el peso de la sombra seguía latente, Ana sabía que cada expresión del alma verdaderamente cuenta. La promesa de Dios se manifestaría, y aunque la espera podía ser una prueba, había en su corazón una certeza. El tiempo de respuesta se acercaba, y con él un milagro divino a la vista. A medida que Ana continuaba su intensa búsqueda, la luz de la esperanza brillaba con mayor intensidad en su interior. Cada mañana, al levantarse, sus pasos resonaban con la firmeza de un corazón que había aprendido a esperar. Las noches solitarias, que anteriormente estaban marcadas por el silencio y la tristeza, se transformaron en momentos de comunión ardiente con su Creador. El clamor que un día fue un grito de desesperación se había convertido en una canción de fe que brotaba de su ser. Fue en una tarde en particular, cuando el cielo comenzaba a teñirse de rojo en el ocaso, que Ana sintió una profunda inquietud en el espíritu. Llevaba consigo el peso de su promesa, y mientras se acercaba al tabernáculo una vez más, su corazón palpitaba con la certeza de que Dios estaba cerca. Así como la lluvia desciende y no vuelve vacía, murmuró para sí misma, recordando las palabras del profeta Isaías. La fe que había cultivado en su angustia la impulsó a un lugar de intercesión ferviente. Elí, quien observaba desde la entrada del tabernáculo, sintió una nueva brisa espiritual que soplaba en el ambiente. Un susurro del espíritu lo llevó a pensar en la relevancia de lo que estaba sucediendo. Quizás este no es un encuentro cualquiera, pensó, y un escalofrío recorrió su ser al darse cuenta del papel crucial que podía desempeñar en esta narrativa divina. Ana entró en el lugar santo con la certeza de que aquel encuentro no le era ajeno. «Señor de los ejércitos», exclamó alzando sus manos, «tú que conoces mi dolor y mi anhelo, escúchame en este momento». La sala parecía vibrar con la gravedad de sus palabras.
Las lágrimas caían como gotas de esperanza sobre el suelo sagrado, y sus súplicas se entrelazaban con el incienso que ascendía al cielo, como un perfume fragante ante la presencia de Dios. Mientras tanto, en el cielo, las huellas de la historia eran precisamente trazadas, y los ángeles contemplaban con reverencia el desenlace de esta búsqueda fervorosa. Pronto lo que ha sido oculto será revelado, resonaba en los cielos, mientras la voluntad de Dios se manifestaba en el tiempo perfecto. La expectativa de un cambio radical se palpaba en el aire. El destino de Israel colgaba de un hilo, y aunque la lucha de Ana era personal, sus consecuencias rebasarían cualquier límite humano. Días se transformaron en semanas, pero el compromiso de Ana se mantuvo firme. Penina, con sus burlescas sonrisas, ya no era más que un eco distante. Sus palabras no tenían poder sobre la verdad que ahora residía en el corazón de Ana. Una fe renovada hablaba de un futuro aún no visto, y la promesa de Dios se anidaba profundamente en su ser. En el silencio de la noche, una voz suave emergió entre la bruma de sus pensamientos. Era el manto de paz que Dios le enviaba, recordándole que no estaba sola en su espera. «Recuerda, Ana», la voz parecía surgir de cada esquina de la habitación. «Cada día que clamas es una respuesta que se aproxima. He estado obrando en lo oculto». Con estas palabras grabadas en su corazón, decidió actuar. Regresó al tabernáculo una vez más, pero esta vez no solo para orar. Ana se acercó a Elí con su ser totalmente rendido y le confesó: «Tu palabra me ha dado alas, sacerdote de Dios. Mi corazón canta en anticipación. El tiempo se aproxima». Elí la miró con ojos llenos de sabiduría e hizo un acto de fe que resonaría en los corredores de la eternidad. «Ana, tu fe ha sido escuchada», pronunció con una voz firme. «Dios ha determinado un tiempo para ti». En ese instante cargado de divinidad, se escuchó un leve murmullo en el aire, como un eco en el vasto universo. Un ciclo estaba a punto de comenzar, un ciclo donde la oración ferviente y el cumplimiento de la palabra divina se unían. Ana sintió el tirón de lo sobrenatural y una luz nacía en su corazón, revelando lo que aún no sabía. «Pero Señor», reflexionó, «¿qué más se prepara, más allá de mi vida y mis deseos?» Esa noche, el cielo por encima de Silo brilló como nunca antes, y en su esplendor una respuesta se acercaba. Dios, en su soberanía impactante, empezaba a orquestar no solo el nacimiento de un hijo, sino el surgimiento de un profeta que sabría guiar a su pueblo en tiempos de tormenta, susurrando: «Tiempos de restauración están en el horizonte». Ana regresó a su hogar, aún envuelta en la sublime certeza de que lo que había sucedido en el tabernáculo no era simplemente un encuentro pasajero. Era un punto de inflexión, un momento divino que resonaba en los corredores de su alma. Cada paso que daba la acercaba más a la realización de la promesa que Dios había tejido en su corazón. Por la mañana, cuando la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, Ana se arrodilló en su lugar habitual de oración. «Señor de los ejércitos», comenzó con voz temblorosa pero decidida, «si tú me concedieras aquel por quien clamo, yo lo consagraré para ti y lo dedicaré a tu servicio toda su vida». 1 Samuel 1:11. Su declaración se elevó como un acto de entrega, una ofrenda de fe por lo que estaba por venir. Mientras tanto, en el hogar de Elí, la atmósfera se cargaba de una expectación palpable. El sacerdote, contemplando las antiguas escrituras, sintió que un peso de responsabilidad caía sobre sus hombros. ¿Cómo puedo ser el testigo de los tiempos que se avecinan sin haber estado alineado con la voluntad de Dios?, reflexionó. Era un momento de autoexamen, un desafío divino que lo despertaba para su rol en el plan soberano del Altísimo. Los meses transcurrieron y Ana se unió a otras mujeres de su comunidad en los días de festividad y celebración, siempre con la profunda convicción de que algo estaba a punto de cambiar su destino. La vida a su alrededor continuaba, pero para ella, un solo latido en su corazón resonaba con el eco de lo prometido. La plaza de Silo se llenaba de gente en cada festividad, y entre risas y alegrías,
Ana podía oír la voz de Penina burlándose en la distancia. Sin embargo, la burla de su rival ya no la afectaba. Le había sido revelado que su dolor y sufrimiento eran parte de un lienzo intrincado que Dios estaba pintando con maestría. Una tarde, mientras se preparaba para otra festividad, Ana sintió un impulso en su corazón. Fue como si la voz del Señor le hablara con mayor claridad. Tu espera ha sido larga, pero ahora tienes el poder de transformar tu lamento en canto de alabanza. Concebirás la bendición, y el mundo conocerá tu fe. Así como las aguas del río Jordán se detuvieron ante la presencia del Señor, ella sintió que su situación estaba a punto de ser revolucionada. Elí, quien había estado en oración por su pueblo, percibió una señal del cielo. En medio de su ayuno y ruego, recibió un mensaje que lo llevó a entender que la intercesión de Ana no era más que el eco de lo que Dios estaba por hacer. Hay un clamor que converge hacia mí, hay fe que se alza, escuchó resonar en su espíritu, como un tambor lejano que anunciaba guerra y victoria al mismo tiempo. En la noche de la festividad, Ana se presentó ante el Señor una vez más. El tabernáculo brillaba con la luz de las velas, y la vida de los sacrificios era palpable. Elí, al ver a Ana en su fervoroso clamor, tuvo una visión asombrosa del futuro. Este es el tiempo, y el pueblo se levantará a causa de tu fe, pronunció con autoridad. La oración de Ana se unió al clamor del sacerdocio, y en ese momento los cielos se abrieron. Ana sintió un estremecimiento en su interior. Espera, Señor, hay algo en lo que todavía no he percibido, murmuró, una mezcla de temor y reverencia llenando su corazón. El silencio que le respondió dejaba una promesa de asombro y revelación. Porque en este tiempo resonó en su mente, los murmullos de un nuevo día vendrán, no solo para tu vida, sino para la nación. Su corazón latía fuertemente, sabiendo que la génesis de una transformación estaba a la puerta de su hogar. Una nueva vocación se gestaba que haría resplandecer la gloria de Dios sobre su pueblo. El tiempo de Dios se acercaba, y con esto, Ana entendió que su historia apenas comenzaba a entrelazarse con la narrativa divina. La luz de la promesa estaba a punto de brillar más intensamente en el horizonte de la historia de Israel. Pero, ¿qué más había detrás de esta súplica? ¿Qué revelaciones aguardaban en el futuro? La presencia del Señor se hacía palpable, y lo que Ana no sabía aún era que su fe no solo cambiaría su vida, sino que desataría el destino de muchos. Al despuntar un nuevo día en Silo, un aire cargado de anticipación se deslizaba entre las calles, como si toda la creación esperara el momento señalado por el Altísimo. Ana, sabiendo ya que su tiempo había llegado, se alistó con un corazón palpitante de esperanza. Cada amanecer traía consigo la posibilidad de que la promesa hecha en el tabernáculo se realizara. Fue en ese amanecer que Ana decidió volver a presentar su súplica. No solo era una madre desesperada, ahora era un instrumento en las manos del Dios de Israel. Señor de los ejércitos, comenzó una vez más, si tú me otorgas un hijo, yo te lo devolveré. Su voz resaltaba entre el murmullo matutino, y su clamor resonó en las paredes del cielo como un eco de intercesión que se levantaba por encima de la multitud. Mientras Ana hablaba, los pensamientos de Elí seguían danzando en su mente. Durante semanas había sentido un crecimiento espiritual, como si una luz nueva comenzara a brillar en su corazón desgastado por las críticas y la corrupción que asediaban el sacerdocio. Un secreto se revelaba a su espíritu. En la fe de una mujer excluida y despreciada, había más que una simple súplica. Había un llamado a un avivamiento que cambiaría el rumbo de Israel. «Ana», exclamó Elí al acercarse, su voz firme y su mirada intensa. «Ten fe, el Señor ha escuchado tu oración». Sus palabras eran un bálsamo en la herida de Ana. Sabía que cada vez que el corazón se unía al suyo, una corriente de poder divino fluía, cruzando la distancia entre lo humano y lo celestial. Los días se convirtieron en semanas, y el ciclo de las festividades giró una vez más. Con cada paso hacia el tabernáculo, Ana sentía una ola de fervor que la llenaba. Cada oración parecía ser una pieza de un rompecabezas, y en su corazón, las promesas de Dios comenzaban a tomar forma. La plaza estaba llena. El bullicio la rodeaba, y en medio de todo, Ana tuvo una visión. Una luz brillante emergió en su mente,
mostrándole la grandeza del propósito divino que se avecinaba. ¿Qué se me ha de conceder?, se preguntaba, aunque en su interior sabía que la respuesta estaba muy cerca. Señor, clamó, mientras el eco de su voz se perdía en la multitud. Dame entendimiento, revela lo que está por venir. En ese instante, un roce del Espíritu Santo la envolvió, e hizo que su corazón se ardiera con el fuego de la revelación. Vio la imagen de su hijo, y no solo él, sino también la huella que dejaría en el pueblo de Israel, un líder, un juez que restauraría la justicia y traería la voz de Dios a su nación. Pero en medio de su alabanza, un temor se apoderó de Ana. ¿Qué tipo de responsabilidad tendré sobre sus hombros? La voz de Dios llegaría a través de su hijo, comenzando un ciclo de bendición, pero también de prueba. Las palabras que resonaban en su corazón eran profundas. Ana, tu hijo será llamado Samuel, porque lo he oído. Los murmullos del pueblo se entrelazaban con su oración, y sin embargo, un hilo de tristeza emergió en su pecho. ¿Estará dispuesto a acatar la voz de Dios? ¿Está preparado para los desafíos que vendrán? Se daría cuenta de que su somnolienta realidad era solo una sombra comparada con el futuro divino que se desplegaría. Días después, cuando Ana al fin sintió que su corazón estaba alineado con el propósito divino, supo que el tiempo había llegado. La promesa empezaba a manifestarse y se encontraba en la intersección de la fe y la revelación. Pero antes que sus pensamientos pudieran completarse, la voz tranquila de Dios le habló. Lo que está por venir no solo transformará la vida de tu familia, sino que también resonará con el eco de mi pacto a través de generaciones. Ana fue invadida de paz al entender que su lamento había sido el camino hacia la bendición, y que su clamor se convertiría en la clave para una nueva etapa en la historia de Israel. La gloria de Dios sería revelada, y la obra que comenzó en su vida resonaría hasta el mismo trono del cielo. Con cada latido de su corazón, sentía que un nuevo capítulo demandaba ser escrito, uno lleno de gloriosas expectativas. Así, Ana se levantó, decidida y radicalmente transformada, dispuesta a cumplir con lo que había prometido al Señor. Sin embargo, había algo aún por descubrir, algo que la vida de Samuel llevaría consigo. El verdadero propósito de su destino estaba imbuido en un misterio divino que cambiaría no solo su vida, sino la de todo un pueblo, mientras el camino a la revolución espiritual de Israel aguardaba en las sombras. Mientras el sol elevaba su fulgor sobre el horizonte, el corazón de Ana latía al unísono con la promesa divina que parecía florecer en su interior. Lo que está por venir es más grandioso que lo que he anhelado, murmuró para sí misma, mientras se preparaba para su jornada hacia el tabernáculo. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso y sacrificios, una nota melódica de alabanza que resonaba en su ser. Ana entró en el lugar santo, su mirada fija en el altar donde Elí, el sacerdote, realizaba ofrendas. Al acercarse, la multitud la rodeaba, pero el murmullo se desvaneció como una brisa, cuando sintió el palpable eco de la presencia de Dios. Su espíritu se agitaba con anticipación. Sabía que en ese lugar se encontraba el espacio sagrado donde se entrelazan el cielo y la tierra. Poco después de hallar su puesto, Elí se volteó hacia Ana una vez más. Su mirada se encontró con la de ella, y en ese momento un silencio reverente cubrió la atmósfera. «El Señor te ha visto, Ana», declaró Elí, y la certeza de su afirmación hizo que su alma se llenara de esperanzas renovadas. Tú no solo has estado clamando, tú has estado participando en el plan eterno de Dios. El corazón de Ana se encendió de ferviente agradecimiento. «Me has consolado profundamente, sacerdote de Dios», respondió ella con voz serena. Sin embargo, aunque la luz que irradiaba del rostro de Elí la llenaba de confianza, había aún una sombra de inquietud en su mente. Mientras miraba al sacerdote, se dio cuenta de que la revelación de Dios no solo podía traer la bendición que tanto anhelaba, sino también una carga de gran peso. ¿Está preparado para recibir el desafío que esto conlleva?, se preguntaba. Su mente recorría las palabras que el ángel le había hablado. Él será llamado Samuel, y la voz de Dios resuena con gran autoridad a través de su vida. Las palabras retumbaban como un tambor en su mente,
conectando destinos y generaciones. Esa noche, Ana no pudo descansar. Las visiones que había recibido la atormentaban y la bendecían a partes iguales. El propósito de Samuel comenzaba a clarificarse, y con él la urgencia de la responsabilidad que impregnaba su llamada. Mientras los días pasaban, Ana vio el cambio en sí misma. Su desesperación se había convertido en certeza, y su tristeza en un gozo que instigaba la adoración. En su corazón sabía que debía prepararse para lo que estaba por venir. Sin embargo, había algo más en la profundidad de su ser que aún no había sido revelado: la implicación de que Samuel sería un instrumento de juicio en tiempos de gran necesidad para Israel. Una noche, mientras oraba, su voz se unió con el clamor del pueblo: «Señor, muéstrame, dirige mis pasos y hazme saber tu voluntad». En esa frágil oscuridad, la respuesta vino clara y potente, como un suave susurro: «Ana, lo que está por venir no es solo para tu hijo, sino para todo Israel. Él será el faro que guiará a mi pueblo hacia la vida en medio de la muerte, la luz entre las tinieblas». Ana se sintió sobrecogida. Había un poder en las manos del Altísimo que excedía su comprensión. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de temor, sino de una profunda aventura que se avecinaba. Sabía que, al devolver a Samuel al Señor, no solo estaba cumpliendo un voto, sino entregando un futuro a la voluntad de Dios que por generaciones tocaría el corazón de su nación. Cuando el ciclo de la vida continuó y el tiempo de su espera se acercaba al fin, Ana entendió que la revelación del llamado de Samuel solo era la parte inicial de un entramado más grande. Desde el amoroso clamor de una madre hasta el eco del juicio divino, Samuel sería levantado en los cielos y sobre la tierra como un instrumento poderoso para la gloria de Dios. «¿Qué más aprenderé de tu mano, Señor?», se preguntó Ana en su alabanza. La verdad emergía ante ella como un río vivo. Sin embargo, un nuevo misterio aguardaba al fondo de la senda. Un giro divino en el propósito de Dios esperaba ser manifestado, uno que no solo traerá un hijo, sino la promesa de un rey que guiaría a su pueblo hacia un nuevo pacto. Ana se levantó esa mañana con renovados propósitos, dispuesta a enfrentar todo lo que Dios había destinado para ella y su hijo. Pero en el fondo de su corazón, la inquietante verdad permanecía. El destino de Samuel era solo un reflejo del plan eterno de Dios. ¿Qué revelaciones más profundas se volverían a destapar mientras la historia continuara, desafiando la percepción de su propio sufrimiento? Ana se encontraba en un estado de expectación constante, sintiendo cada latido de su corazón resonar con los ecos de lo divino. Su alma ardía con la certeza de que el futuro de su hijo no era solamente su historia, sino la historia de un pueblo. Se sentó en silencio en su hogar, con las manos entrelazadas en ferviente oración, buscando claridad en los planes del Altísimo. «Dios de mis padres, guía mi corazón. ¿Qué más me revelará en esta jornada hacia el cumplimiento de tu voluntad?», clamó, permitiendo que sus palabras flotaran hacia el cielo. En ese momento, su mente fue transportada a otros tiempos de sufrimiento y liberación, recordando las intercesiones de Moisés y las lágrimas de su pueblo mientras estaba en cautiverio en Egipto. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban como testigos silentes, surgió en su espíritu un nuevo entendimiento. «Tú me has llamado para ser parte de este linaje», comprendió. Samuel no solo llevará el mensaje, él será el mensajero que prepare el camino para el rey que ha de venir. Mientras continuaba en oración, Ana tuvo una visión que hizo su corazón latir con más intensidad. En su mente cautiva, vio a Samuel, ya no como un niño que iba a nacer, sino como un joven profeta erguido frente a una multitud ansiosa, el pueblo reunido en espera de la verdad. Los rostros se iluminaban al escuchar las palabras que fluirían de sus labios, la voz de Dios atravesando el silencio y trayendo esperanza, un regreso a su fe. Con cada imagen que danzaba en su mente, el miedo se desvanecía y la valía del sacrificio que estaba por hacer comenzaba a acentuarse. Esta entrega es más que un acto de obediencia, es un paso hacia la redención de tu pueblo, susurró Ana, sintiendo la gravedad de sus palabras.
El tiempo pasó, y cada día la necesidad de preparación se hacía más apremiante en su espíritu. Ana buscaba vestimentas apropiadas, el sacrificio de la mejor oveja, todo lo que simbolizaba entrega y santidad. Mientras preparaba cada ofrenda, sentía que esos gestos eran eco de la promesa que reposaba en su vientre. Entonces, varios días después, en una reunión en el tabernáculo, Ana escuchó voces que se alzaban en oración y en súplica. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién tiene la autoridad para cambiar corazones? Clamaban. Su corazón ardía, sabiendo que Samuel era el portador de esa autoridad, un elegido para guiar a un pueblo atormentado por su propia desobediencia. ¿Será él la respuesta que esperan?, se preguntó. La revelación de que su hijo podría traer redención y restauración a Israel llenó su ser de un sagrado temor y una esperanza renovada. Sin embargo, este pensamiento simultáneamente apesadumbraba su espíritu. La decisión que ella debía tomar era mayor que cualquier sufrimiento personal, pues significaba confiar el futuro de un pueblo a la voluntad soberana de Dios. Durante una larga noche en el silencio del tabernáculo, en el rincón sagrado donde los sacrificios se ofrecían, Ana finalmente se rindió. «Señor», exclamó, «te entrego a Samuel, que su vida sea un testimonio de tu gloria. Haznos dignos, a mí y a él, de llevar en nuestra existencia el cumplimiento de tu llamado». Las palabras resonaron en el aire, y en ese instante la presencia del Señor descendió, trayendo un consuelo indescriptible, y una voz profunda pareció responder: «Ana, has hecho un pacto que cambiará el destino de generaciones. Lo que has dispuesto será la semilla para el futuro de mi pueblo». A medida que la luz del nuevo amanecer comenzaba a romper la oscuridad, Ana supo que lo que se avecinaba era grandioso, pero también lleno de misterio. Se levantó con una nueva fuerza. El peso de la revelación no la oprimía, sino que la capacitaba. «¿Cuál será el rostro que llevará este pacto, Señor?», se preguntó, consciente de que el verdadero giro de la historia estaba por llegar. El plano perfecto de Dios se extendía más allá de su entendimiento, esperando que Ana continuara en su viaje de fe, preparándose para lo que vendría: un nuevo rey, una nueva alma y el cumplimiento inminente de un antiguo anhelo. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, bañando la tierra en tonos dorados, Ana se sintió impulsada a salir de su hogar. Su corazón latía con fuerza, en un ritmo que resonaba con el llamado que había recibido. Cada paso que daba hacia el tabernáculo servía para preparar su espíritu, un viaje que podía traer consigo la manifestación de lo que había prometido. Al llegar, la atmósfera ya vibraba con fervor. El pueblo había comenzado a congregarse, sus voces elevándose en un clamor de adoración. Ana se unió al grupo, sintiendo que cada alabanza se entrelazaba con su propia súplica. «Oh Señor de los ejércitos, trae redención a tu pueblo». Resonó la súplica de una mujer cercana, y Ana sintió que esas mismas palabras ardían en su interior. «No estamos solos», pensó Ana, sintiendo el eco de su entrega. «Debemos estar en sintonía con el propósito divino». En su corazón, un fuego se avivaba con la certeza de que su sufrimiento y su entrega se entrelazaban en un plan mayor. Era un sacrificio que iría más allá de su propia existencia. Samuel sería la luz que guiaría a los perdidos. Los ancianos del pueblo rodeaban el altar, sus rostros reflejando años de sabiduría y sufrimiento. Ana, con un corazón ansioso, se acercó a Eli, el sacerdote. «He venido para entregar a mi hijo al servicio del Señor, así como prometí», susurró, sintiendo que cada palabra era como una flecha que atravesaba el aire pesado de la sala. Eli, con un semblante que exhibía tanto compasión como bondad, la miró fijamente. «Que el Señor te bendiga, Ana. Tu plegaria ha sido escuchada», le respondió con voz profunda, llena de una autoridad que solo el Altísimo puede conferir. Ana sintió en su interior que esas palabras eran más que un consuelo, eran una confirmación del divino plan en curso. El sacrificio fue preparado y presentado, cada uno de los rituales resonando en el alma de Ana. Entonces, en medio de esa cena espiritual, fue como si el velo entre lo humano y lo divino se rasgara. En una visión,
Ana vio el rostro de su hijo, no como un infante, sino como un hombre fuerte y valiente, un líder que se levantaría con la voz del Señor. Tuvo confianza en que Dios le daría la sabiduría para guiar a Israel, pero también se dio cuenta de que esto implicaba el sufrimiento y la carga de ser un líder en medio de un pueblo en decadencia. En ese instante, comprendió que Samuel no solo se levantaría para guiar, sino que también sería un espejo del quebranto del pueblo. «Así que serás la voz que clame en el desierto», murmuró Ana, sintiendo la profunda carga de lo que significaría para su hijo y para ella misma. Su sacrificio se convertiría en esperanza, pero también en un desafío. Mientras la comunidad clamaba en unidad, Ana, con su corazón palpitante, se unió a ellas, sintiendo la certeza de que muchos ojos, incluso aquella multitud que la observaba con asombro, presenciarían aquellos días de gloria, con la llegada de un líder ungido. La atmósfera se tornó pesada, como si el mismo cielo estuviera escuchando. De repente, una pregunta intrigante cortó su meditación. ¿Quién sostendrá el territorio que él guiará? ¿Quién escuchará la voz de Samuel cuando su destino se entrelace con las antiguas promesas de la tierra? Ana sintió que la respuesta estaba en el aire, una revelación que le susurraba que el destino de su hijo estaba conectado con la esperanza no solo de un pueblo, sino también de la venida de un reino eterno. El futuro de Samuel portaba dentro un propósito que resonaría a través de las generaciones, un eco del pacto eterno de Dios. El pueblo continuaba orando, y ella se sintió pequeña en comparación con la grandeza del plan divino que se estaba desvelando. La lucha en su interior se tornó en reverente adoración. Ana reconoció que el verdadero viaje estaba apenas comenzando, y que su entrega estaba atada al futuro redentor, al que Dios había prometido a la humanidad. En ese momento, comprendió que lo que se avecinaba era un nuevo comienzo, algo que cambiaría no solo la vida de su hijo, sino de todo Israel. Un nuevo rey, un nuevo camino de esperanza emergía en las sombras. Así comenzó su tumultuosa travesía, donde el sacrificio se alineaba con la promesa de redención. ¿Cuál será el futuro de Samuel, Señor?, se preguntó una vez más, sintiendo el peso de su llamado. Las respuestas de Dios estaban enraizadas en los corazones de su pueblo, donde la fe, la esperanza y la promesa estaban entrelazadas. Ana sabía que su historia se hilvanaba con la historia de Dios, un relato aún por desarrollarse, un plano soberano que resonaría a través de la eternidad. El tiempo avanzaba, y el pueblo de Israel permanecía reunido en el tabernáculo, donde la presencia del Señor descendía como un rocío sagrado. Ana, con el corazón lleno de anhelos y una nueva claridad, percibía el murmullo del pueblo, sus súplicas y deseos como un coro que se elevaba ante el trono altísimo. Esa atmósfera cargada de expectativa la envolvía, y cada oración parecía un hilo que se tejía en el tapiz del destino divino. Mientras los corazones del pueblo clamaban, Ana sentía que las palabras de Elí aún reverberaban en su mente. «Tu plegaria ha sido escuchada». Esa afirmación la llenaba de fortaleza, aun cuando la sombra del sacrificio que había ofrecido se cernía sobre ella. Tenía que dejar ir a Samuel, su único hijo, y entregarlo al Señor. Pero en esa entrega, confiaba en que el propósito divino se manifestaría de una manera gloriosa. Ana cerró los ojos y levantó su voz en un nuevo clamor. «Oh Señor de los ejércitos, que mi hijo sea un instrumento de tu paz, que sus labios sean vida para tu pueblo, que su corazón sea fiel y su mano valiente». Al mismo tiempo, en los confines del tabernáculo, Elí ofrecía sacrificios, preservando la esencia de la adoración del pueblo y la conexión con Dios. De repente, un silencio profundo se apoderó de la asamblea. El viento parecía detenerse, y un escalofrío recorrió la piel de aquellos que eran testigos de lo que estaba por ocurrir. La voz del Señor resonó en los corazones de algunos, como un suave susurro en medio de la tormenta. «He elegido a un siervo para que hable en mi nombre». Ana sintió un leve estremecimiento. Las palabras resonaban claramente,
cortando las dudas y reafirmando la certeza de su sacrificio. Sus ojos se abrieron, y en medio de la congregación fijó su mirada en Elí, quien se había detenido en su acción, asimilando la gravedad del mensaje divino. Elí, escucha la voz del Señor, le dijo Ana, con fervor. Entonces todos los presentes miraron a Elí, buscando una interpretación. Algo sagrado se despertaba en el ambiente. Fue en ese instante que Elí se acercó a Ana, comprendiendo la sacudida en su corazón. El nombre de tu hijo será conocido por su integridad y su fidelidad. La luz que él traiga será como la del alba, y su voz será como un trueno ante las potencias de la oscuridad. Sin embargo, Ana no podía evitar preguntarse, ¿cómo podrá mi hijo Samuel enfrentar los desafíos que vendrán? ¿Quién equipará su camino? Este dilema resonó en su mente mientras el rocío celestial caía sobre ellos, un símbolo de la bendición que estaba por derramarse. La realidad de su entrega atravesaba su ser como una espada de dos filos. La historia de su pueblo, marcada por la idolatría y la desobediencia, mostraba la profunda necesidad de un líder fiel. Señor, tu propósito es grande, pero ¿cómo sostendrás a Samuel en su llamado?, suplicaba en su corazón. Eli, sintiendo la lucha interna de Ana, tomó la mano de ella y declaró, «El Señor ha puesto en tu hijo un espíritu de discernimiento. Será como un faro en la oscuridad, y aunque habrá resistencia, su victoria será un testimonio del poder de Dios». Ana contemplaba la promesa de su hijo como un desafío glorioso, un eco de las palabras dichas acerca de un futuro esperado. De repente, llegó a su mente la imagen del pacto que Dios había establecido con Abraham, ese hilo dorado que siempre había mantenido unida a la tierra de Israel. Ana comprendió que el sacrificio implicaba no solo dejar ir, sino también abrazar la esperanza de un futuro que estaba alineado con la promesa de un reino eterno. Era un ciclo de vida y muerte, donde el propósito de Dios se manifestaría en Samuel. ¿Cuántos desafíos se enfrentarán?, suspiró en su interior. ¿Realmente se levantará una voz que clamará en medio de la oscuridad? Con esa inquietante pregunta resonando en su mente, Ana sintió que el verdadero comienzo de su entrega estaba por llegar. Las sombras de la historia no solo reflejaban un pasado sombrío, sino que también eran el escenario para el surgimiento de la gloria divina. Sin embargo, con cada paso hacia la realización del destino de Samuel, la carga del sacrificio seguía presente, esperando la revelación final de un plan más grande. «¿Qué hará Dios a través de Samuel?», murmuró Ana, mientras el pueblo continuaba orando. Un frío aliento de incertidumbre le atravesó el alma, pero junto con esa inquietud emergía una chispa de esperanza. Se dio cuenta de que el mensaje del cielo aún estaba en suspenso, esperando ser revelado en la plenitud del tiempo, provocando un clamor en su corazón por la verdad que estaba por desatarse. Así, con la voz de la esperanza resonando en su alma, Ana observó el inmenso propósito de Dios delineándose ante ella, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. Su corazón latía anticipando la revelación que cambiaría no solo la vida de Samuel, sino la historia de todo Israel. Ella sabía ahora que había más que descubrir y que lo que se avecinaba era mucho más de lo que podía imaginar. «¿Cuán profundo es el misterio de tu plan, Señor?», se dejó preguntar, a la espera de la respuesta que resonaría en la eternidad. El tiempo continuaba fluyendo en Silo, y Ana, cada día más en sintonía con el plan divino, sentía como su corazón se llenaba de una expectativa ardiente. La promesa se acercaba, y cada oración suya se unía a las súplicas del pueblo, resonando en la eternidad. Sin embargo, un profundo anhelo persistía en su ser. ¿Qué sucederá cuando Samuel se ha levantado como el ungido de Dios? Una mañana, al acercarse al altar del tabernáculo, Ana observó el rostro de Eli, quien parecía absorto en meditación. La presencia de Dios era palpable, y ella sintió que algo trascendental estaba a punto de suceder. La atmósfera estaba cargada de promesas no dichas, como si el mismo cielo estuviese anhelando la llegada de aquel que cambiaría el rumbo de su pueblo. Elí, sintiendo el peso de la mirada de Ana, se volvió hacia ella. «La voz del Señor está por elevarse», dijo en susurros, su voz reverberando con la certeza de lo divino. «Prepárate para lo que está por venir. Samuel será la luz en medio de la oscuridad. Pero recuerda, el camino no será fácil.
habrá pruebas que moldearán su carácter. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Elí resonaban con verdad. Las responsabilidades que esperarían a su hijo eran vastas y tenía que estar preparada. ¿Cómo puedo ayudarlo a andar por ese camino de decrecimiento y crecimiento?, pensó, mientras su mente se llenaba de imágenes sobre un futuro lleno de desafíos. Días se convertían en semanas y el clamor del pueblo se volvía más intenso. Ana, en cada festividad, alzaba sus manos, no solo pidiendo por su hijo, sino intercediendo por Israel. Su sacrificio se tornaba un símbolo de esperanza, manifestando su amor y compromiso inquebrantables. En las noches de oración, la alabanza de su corazón se amplificaba. Sabía que cada gota de sufrimiento en su vida estaba conectada al propósito divino que se desplegaba ante sus ojos. Un día, mientras se unía a una multitud en el tabernáculo, Ana tuvo una experiencia mística. Vio a Samuel, un niño de inmensa sabiduría, se levantaba entre el clamor de la gente. Una voz fuerte y clara resonaba, trayendo justicia y verdad. Sin embargo, no estaba sola. A su lado, Ana percibía a los ancianos del pueblo, quienes, aunque debían erradicar la corrupción y la idolatría, estaban unánimemente dispuestos a apoyar a Samuel. El pensamiento de una renovación espiritual inmediata llenó su ser. Ana podía ver el futuro de Israel restaurado, y cada lágrima que había derramado se convirtió en un cimiento que protegía a su hijo y sus promesas. ¿Cómo, Señor? ¿Qué debemos hacer para preparar este camino?, se preguntó con fervor. Fue entonces que un mensajero llegó desde la lejanía con noticias de que los filisteos se congregaban para atacar. El pueblo se llenó de inquietud y Ana supo que este era el momento crucial. La voz de Samuel tendría que levantarse, no solo ante el pueblo, sino también ante la adversidad. Elí, reconociendo que el tiempo se acercaba, proclamó solemnemente: «Este es un tiempo de clamor. El enemigo se acerca, pero el Señor de los ejércitos marchará con nosotros». Este es el momento en que se revelará la misión de Samuel. El que clama será oído, y la vida de aquellos que creen será transformada. Ana sintió que su alma resonaba con toda la fuerza de esas palabras. La batalla que se avecinaba no solo probaría el liderazgo de Samuel, sino que también ilustraría la profundidad de la fe que había cultivado. Un profundo silencio dominó la multitud al escuchar las palabras de Elí, y Ana, alzando su voz, exclamó: «Oh Señor de los ejércitos, no solo he traído a Samuel ante ti, le consagro en esta guerra. Que sus pasos sean guiados por tu mano, que sea el faro de esperanza en un tiempo de oscuridad». Mientras Ana proclamaba su súplica, el cielo pareció agitarse como una tela siendo bordada. La presencia del Altísimo llenaba el tabernáculo, y un nuevo fervor alimentaba la fe del pueblo. En ese instante, el destino de Samuel se uniría al de Israel, escribiendo la narrativa de un nuevo comienzo. El día de la batalla llegó, y Ana observó a Elí impartiendo instrucciones a los ancianos. Con un asombro reverente, entendió que la provisión de Dios era secuencial. El sufrimiento trajo fortaleza, y la fortaleza trajo liberación. Su corazón palpitaba con la urgencia de lo que venía. A medida que estaban todos vigilantes, una atmósfera densa se estableció. El ruido de los filisteos resonaba en la lejanía, como la llegada de una tormenta. Las órdenes de Elí se emitieron, y entre los guerreros Samuel se mantuvo firme, sin temor. Ana sintió una conexión inexplicable en esos momentos. El peso de su sacrificio se hizo ligero. Los hilos del destino de Samuel se entrelazaban con el de su pueblo, creando un camino hacia la restauración y la paz. Mientras el estruendo de la batalla se desataba, Ana comprendió que su oración inicial, aquel clamor en el tabernáculo, abría el camino a la intervención de Dios. Pero mientras los ecos de la guerra se desvanecían, una inquietud persistía en el corazón de Ana. ¿Cuál sería la respuesta de Dios? Acercándose al altar una vez más, se preguntó si la restauración sería total. ¿Samuel podría llevar la voz del Señor a todos los rincones de Israel? Las respuestas estaban aún por llegar, y Ana aguardaba con un corazón abierto, sabiendo que la gloria de Dios brillaría a través de Samuel y su misión divina. Con cada latido, la anticipación se convertía en un raid para ver el pleno cumplimiento de las promesas. Esa lucha era no solo de Samuel, sino de un pueblo esperado bajo el manto de una nueva era. ¿Qué más aguardará este pueblo, Señor?, se preguntó. ¿Habrá más en el plan divino que aún no hemos entendido?
Ana sabía que todas estas interrogantes formaban el camino que llevaría a su hijo hacia su destino, y con cada día vivido, la historia de Samuel se entrelazaría con aquel propósito eterno de Dios que continuaba revelándose. Las respuestas vendrán y la gloria se manifestará, susurró para sí misma, mientras el clamor de una nación resonaba en su interior, esperando el cumplimiento de lo prometido.